Cuando uno escucha la palabra survival horror en un videojuego, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Claramente juegos de terror, cosas que dan miedo, criaturas más feas que tú cuando te ves en el espejo por las mañanas, que harán de todo para matarte, situaciones en las que estás en peligro, una atmósfera insoportable que te hace temblar y en ocasiones llorar, entre otras cosas más. Ahora, cuando tienes que decir algún juego que si logra estos requisitos, los más comentados siempre serían Resident Evil, Silent Hill, Fatal Frame, Forbidden Siren, el primer Alone in the Dark, y en raras ocasiones se menciona Amnesia o Slenderman. Todos estos son juegos de terror que en su momento fueron la cúspide de lo que era un terror de verdad por ser un buen referente de ese género en los videojuegos. Outlast se salvó por muy poco, al ganarse el cariño de la gente, al salir en un tiempo que el terror había caído, y se buscaba un camino para que este resucite de las cenizas, pero ya hablaré de eso. Con el tiempo, lo que es terror como tal en los videojuegos, se ha ido extinguiendo, como la nieve cuando sale el sol y la rodea con su calor. Vamos con una pequeña introducción. Los juegos de terror de ahora, ¿qué son exactamente? Pues ¿qué más van a ser que pura tiradera de screamers de bajo presupuesto que solo consiste en tirarte cualquier mierda modelada a la cara cuando menos te lo esperas para que uno se asuste? Hay otros que están hasta arriba de sangre, y una música aterradora, y enemigos que más que dar miedo, dan pena ajena. Si tu respuesta es esa, pues tienes razón, pero vamos a analizar un poco más a profundidad el tema. A ver, es cierto que los juegos de hoy en día se enfocan más en lo que son los sustos, o sea los jumpscares, como lo puede ser el primero Outlast, cualquier juego de Five Nights at Freddy's, entre otros más. Y existen otros casos que te quieren vender el gore como terror. El mejor ejemplo de eso sería el Outlast 2, que esa cosa fue más sangre y tripas que otra cosa. Y básicamente esos son los conceptos que más se repiten. O hay screamers, o hay gore, o tenemos ambas cosas. Y esto, ya sea para bien o para mal, nos hacen ver que los juegos de terror no son más que puro morbo al fin y al cabo. Esto lo explicaré a mayor detalle más adelante, por mientras pasemos al siguiente punto. ¿Cuál es el problema con los juegos de terror de hoy en día? El mayor problema que vemos acá es que sus creadores hacen ciertamente poco por sus obras, refiriéndome al estado del terror. Tenemos por ejemplo el Resident Evil 7, que según iba a regresar a sus raíces de ser un gran survival horror como lo fue en su momento, y ciertamente, le duela a quien le duela, aquí hicieron lo mismo que con Resident Evil 6. Prometer que volverán a las raíces, y en vez de eso, traer otro juego de acción. Y aunque es cierto que el 7 tiene mucho menos acción que el 6, eso no cambia el problema como tal. Al inicio se mantuvo un poco lo que es la intriga y el terror tan característica de la saga, me refiero a los primeros, los que sí daban miedo, no los que son de acción rollo el 4, el 5, el 6 entre otros, pero mediante más íbamos avanzando, nos dábamos cuenta que el juego, otra vez se volvía uno de acción. Las mecánicas, sistemas, gráficos y demás están excelentes, pero lo que es el terror en sí, solo se mantuvo al inicio. Comenzamos con la intriga y el miedo de entrar a un lugar desconocido, del cual no sabemos qué nos espera, a luego estar luchando contra los Bakers en batallas épicas que veas por donde lo veas. Esto no es terror, esto es 100% acción. Entre esto tenemos otro derivado, las armas, y el medio donde te mueves. Muchos han escuchado que el terror viene de la mano de sentirte indefenso, de que no tienes cómo defenderte de lo que te acecha. Para lograr esto, tienes que sacar al jugador de su zona de confort. La mayoría de gente se sentirán seguros al tener un arma, así que si lo que quieres es darle miedo, el jugador tiene que estar indefenso. No digo que no le des un arma para que no se defienda, sino todo lo contrario, ya que esto puede generar que el jugador se quede con pocas opciones, que se reducen a salir corriendo, esconderse, o estar expuesto a cosas que no le pueden hacer más que darle un paro cardíaco. Sino que, a lo que me refiero, es que la misma no sea un salvavidas todo el tiempo, o sea que el arma que usa, aunque pueda servir para defenderte, no te salve el pellejo todo el rato, incluso que ésta sea inútil una gran parte de las veces. En esto aplicaría la poca munición, o que el arma sea inútil contra ciertos enemigos, y si le das un arma potente a un jugador, esta debe ser incómoda, para que no le pueda sacar el mayor provecho. O sea que si le salve la vida, pero que no sea un medio de abuso.
No sé si me he dado a entender de la mejor manera, pero en simples palabras, no debes dejar que el jugador se sienta muy fuerte con su arma, pero tampoco debes dejar que se sienta frustrado, porque debe de existir la posibilidad de que él o ella logre salir del problema para que continúe la historia. Ahora, pasando al tema del entorno, esto afortunadamente por una parte, sí se ha logrado mantener en la mayoría de los juegos de terror, me refiero a la atmósfera aterradora y oprimente, esto normalmente se logra con la música de fondo, que no es muy agradable de escuchar, por ese lado no hay quejas de ningún tipo, pero como dije, eso es solo una parte, ya que por el otro lado, los juegos no ofrecen más que eso. Para que nos entendamos, los juegos de terror tienen escenarios tétricos, el ambiente es sumamente oprimente y macabro, y la música de fondo ayuda a que estos sean aún más aterradores, pero nada más, solo es causarte incomodidad, pero luego de un rato, te das cuenta que pasar por esos lugares no provoca mayor temor que escuchar la música aterradora de fondo. Y esto, ya sea para bien o para mal, se termina volviendo algo rutinario. Y ese es otro de los problemas, los creadores solo se conforman con lo ya antes mencionado, o sea no agregan algo más para que ellos interactúen con el jugador, para así dar una mayor incomodidad a los mismos. Pónganse creativos, y no hagan las cosas solo por hacer. Tienes los medios para hacerle lo que quieras a tus jugadores, así que aprovéchalo. El mejor ejemplo de esto es el videojuego de nombre Eternal Darkness, que hace un trabajo maravilloso rompiendo la cuarta pared y metiéndose directamente con los elementos propios del videojuego para que uno no se sienta seguro ni guardando la partida. Los que no saben a qué me refiero, el juego hacía cosas que causaban confusión al jugador, como que parecía que el volumen se subía solo, que el juego se había estropeado, entre otras cosas más, que no fueron más que un medio para incomodar al jugador, y que así sintiera un terror que iba más allá de lo que ofrecía a simple vista el videojuego. Básicamente, los creadores se pusieron creativos. Aunque lo importante es que este es un medio controlable por el jugador, dependiendo de cómo él vaya ejecutando sus acciones o cómo juegue. Otro problema que tienen los juegos de terror modernos sería que muchos empiezan a descuidar el audio, más específicamente, los efectos de sonido perturbadores. Ya no me refiero a la música de ambiente, sino a los sonidos en sí. Una de las bases más importantes del horror es jugar con lo desconocido, aquello que no podemos ver. A diferencia de lo que vemos, lo que escuchamos puede tener más de una interpretación. Cuando vemos un monstruo, obviamente sabemos que es un monstruo, ya sabemos cómo luce, cómo es, o lo que no es. Cuando vemos un cadáver, sabemos que es un cadáver, lo visual nos muestra lo que se ve, y no existe mayor despliegue de interpretaciones para eso. A diferencia del audio, que cuando escuchamos un sonido y no sabemos qué es, lo mismo se presta a variedad de interpretaciones. Escuchamos un grito en un baño, y no sabemos qué fue lo que ocurrió, si fue una persona que fue asesinada en ese lugar, si ese sonido viene de algún enemigo, o será una pista para algo que veremos más adelante, o siquiera está en ese lugar ahora mismo, o fue algo que ocurrió en ese baño hace mucho, y el sonido aparece en forma de bucle al estar atrapado en ese baño. No se sabe, lo único que sí tienes certeza, es que eso existe, pero no sabes si es algo por lo que debes de preocuparte o no, y una cosa que no sabes lo que es, o no puedes ver, es algo que afectará a los nervios del jugador. Luego de esto tendríamos el tema de los enemigos. Si bien muchos juegos logran que los mismos sean horripilantes, un problema de esto es que te tiran a muchos de estos de golpe. La idea es que estos tengan un patrón y no sean tan sobreusados, o que sus apariciones no sean tan predecibles, ya que si salen demasiado, sabrás justo por dónde van a salir, que incluso cuando abres una simple puerta, ya sabes de antemano que al otro lado te estará esperando un tipo para asustarte. Si salen todo el tiempo, el jugador se acostumbrará a su presencia y ya no tendrán al mismo impacto que criaturas que salen en momentos en específico, porque hasta el momento de su aparición, estará la intriga de cuándo saldrán. Entonces esa sería la mejor forma de ejercer el terror con los enemigos. Eso es algo que los primeros Resident Evil lograban, en especial el 0, ya que no te tiraba todos los zombies o criaturas de golpe, sino que se esperaba en momentos oportunos para que estos te sorprendieran.
aunque creo que el mejor ejemplo de ello sería Amnesia y Silent Hill 4 The Room, ya que estos no te tiraban todos los bichos de una, tenían un cierto patrón a seguir que iba variando dependiendo de cuánto avanzabas en sus mundos, lo cual dejaba incómodo al jugador, esperando cuando van a salir los fantasmas, y cuando te van a asustar, o te tienes que esconder, o salir corriendo. Otro punto que en una parte está relacionado con los enemigos, serían los screamers. Muchos enemigos son presentados para causarte únicamente estos sustos, y así matarte. El ejemplo más claro de eso, sería cualquier juego de Five Nights at Freddy's. Los screamers también son otro problema de los juegos de terror de hoy en día, dejando de lado que estos se sobreexplotan a más no poder, eso ya cualquiera lo sabe. Un problema mucho más relevante a tomar en cuenta, es que cuando te salta uno de estos, significa que se acabó el juego. Y esto ciertamente está mal. Los sustos, si bien son válidos para un juego de terror, estos no deberían de ser el final del juego, sino el comienzo. Me explico. Los screamers como tal, no son más que un simple susto, y un susto te lo puede dar cualquiera, no es algo que tenga mérito. Esto más que ser una forma de matar al jugador, debería de prestarse para situaciones enervantes, para que el jugador esté inquieto por saber cuándo ocurrirá el susto. Tomemos por ejemplo, una liga elástica. Cuando alguien la estira y te pega, duele, pero eso es todo. En cambio, si sabes que te van a pegar con la liga, pero ves a esa persona estirando la liga, preparando para tirártela, en el proceso comienza a darte ansiedad por saber cuándo te la va a lanzar, y eso también se suele aplicar a los juegos de terror. El miedo no es el susto en sí, sino el camino al susto. Otro punto esencial para generar terror, que las empresas de videojuegos han dejado de lado, es el término de que lo implícito da mucho más miedo que lo explícito. Mencioné al inicio que los juegos de terror modernos como el Outlast 2 te vende el gore como terror. Esto es debido a que los creadores, cuando han hecho un juego con escenarios aterradores, enemigos por todos lados y unos gráficos excelentes, se topan con una pared que les impide conseguir el objetivo primordial, el terror. Y esto no se debe a otra cosa que simplemente haber tomado el camino equivocado. Es verdad que el gore puede incomodar, a la mayoría les incomoda ver sangre y vísceras todo el tiempo, pero tenemos que entender que esto no es terror, solo es un elemento que da asco. No a todos les afecta el gore, más que nada porque el morbo les puede llamar la atención, y al resto, si bien les puede afectar al inicio, tener solo el gore como terror, se termina volviendo algo rutinario que no da el mismo impacto dos veces. Los que jugaron Outlast por primera vez, se sorprendían, y a la vez de que se incomodaban, que el juego tuviera tripas y cadáveres desmembrados por todos lados, pero eso solo pasaba al inicio. Luego de jugar por un rato, volvían a ver las tripas, incluso de maneras más explícitas, y les daba igual. Por lo mismo, el gore no sirve para generar terror. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? El camino correcto sería lo implícito. ¿No se han preguntado por qué los juegos clásicos son mejores que los actuales? ¿Qué tienen ellos que los actuales no? Para ser más terroríficos, seguro la mayoría habrá escuchado el refrán de que un libro da más miedo que su adaptación a la película. Esto es debido a que las cosas se quedan a la interpretación de cada uno. Ese es el punto que utilizaban estos juegos de la época. El libro como el juego, por su forma de presentarnos su material, nos dejaban muchísimas cosas a nuestra imaginación. El libro te describía sus acontecimientos, y tu mente se encargaba de imaginárselo de la peor forma posible. Los juegos de terror, por su poca capacidad gráfica, mostraban muy poco, pero eso era algo que se podía usar a su beneficio, ya que lo demás quedaba a tu imaginación. Todos tendemos a sobrepensar las cosas como seres humanos que somos. Esa es la diferencia que tienen los juegos de antes con los de ahora, y porque ellos sí daban miedo en comparación a los actuales. Ya que los modernos te mostraban todo, son muy explícitos, te cuentan todos los acontecimientos, y no queda nada dentro de tu imaginación para llenar todos esos espacios en tu mente, y meramente dejarte llevar por ese sentimiento de repulsión, pero con intriga de saber qué es lo que está pasando, y que esto se prolongue y se prolongue, aumentando más la intriga y el temor. Estas cosas son lo que terminó matando a varias franquicias, y al concepto de survival horror como tal. Estos puntos de no sobrepensar, y no dejar nada a la imaginación, son lo que no funciona. Los screamers y el gore solo te darán una impresión, no miedo como tal.
Juegos como Outlast, que recurren a una mecánica tan repetitiva, se hace hasta predecible, te pueden asustar, pero ya te lo esperabas, es lanzarte un screamer cuando menos te lo esperas, una mecánica repetitivamente repetitiva. Y como dije antes, Outlast se salvó por muy poco, ya que este tipo de sistemas no se explotaba tanto en ese momento, así que tuvo suerte meramente. No digo que sea un mal juego, pero tampoco es un juego destacable por lo repetitivo de sus mecánicas. En fin, creo que no se me está olvidando nada, así que podemos pasar a lo que es la solución del problema. La verdad, la solución es súper sencilla de explicar, de hecho, ya lo he estado diciendo mientras contaba los problemas. Primeramente, ya no sobreexplotar tanto los screamers y el gore, con la excusa de que son el medio de generar terror, y que los jumpscares no deberían de ser el medio para matar a los jugadores. Pueden colocar screamers en los juegos, pero que estos se ejecuten de la manera correcta, que no sea el medio para matar al jugador, sino lo que debe de ser, algo para asustarlo, pero que el camino al susto sea lo primordial, como el ejemplo que di de la Liga Elástica. Un juego indie que salió en marzo de este año, llamado Evil Inside, entendió perfectamente eso, y lo ha aplicado correctamente. Lo otro sería que los juegos no sean tan explícitos con su contenido, como lo son por ejemplo los Outlast 1 y 2, y los Resident Evil 7 y 8 entre otros. Refiriéndome a lo que conté antes, lo implícito es la clave, dejar ciertas cosas a la imaginación del jugador para que éste quede con la intriga de los acontecimientos. Que los enemigos no aparezcan de una forma tan seguida y predecible, ya que esto provocará que el jugador se acostumbre a su presencia, y eso ya no da miedo. Y también que los creadores se pongan creativos con los sistemas para interactuar con el jugador para que eso no sea algo simplón, como la mayoría de juegos de terror. Recordar el ejemplo que di de Eternal Darkness. Y también no estaría nada mal que no se descuidara el tema del sonido, sobre todo los sonidos que dejan ese misterio de no saber qué son, o si son algo bueno o algo malo, como se hacía en Silent Hill 2. Y ya la última solución, que la verdad es algo que medio mundo pide desde hace mucho, es la poca munición, y que los medios para defenderte no te hagan superior a tus enemigos, ya que así se pierde el terror del juego, porque tendrás todo bajo control, y no hay que dejar que el jugador tenga el control de la situación, si el chiste es asustarse en un juego de terror. Y ya como conclusión, aunque la verdad, después de todo lo ya explicado, siento que una conclusión está sobrando, pero es obligatorio que lo haga, así que aquí va. El problema con los juegos de terror modernos es que estos no han ejecutado correctamente los elementos para generar terror, como se solía hacer en antaño. En vez de regresar a los elementos que funcionaban, se empeñan en seguir explotando los mismos recursos que son los screamers, el gore, o que los enemigos tengan apariciones muy predecibles. Así como ser muy explícitos con su contenido, no dejando prácticamente nada para que quede a la imaginación del jugador, así como que ya se ha descuidado el tema de los sonidos inquietantes, que son un medio importante para lo que es el terror. Ya anteriormente he dado los puntos que pueden hacer que los juegos de terror modernos vuelvan a ser tan buenos como lo eran los antiguos. Ya sería solo cosa de que los creadores tomen en cuenta esos elementos y los incluyan en sus juegos para que la situación mejore. En fin, creo que no hay nada más que agregar. Dejé de lado el tema de los controles, la jugabilidad y esas cosas, ya que considero que poco o nada importan para el tema, ya que más me centré en los conceptos y elementos empleados en estos juegos, más que en los sistemas y comodidad del jugador. Como sea, espero el video les haya entretenido. De paso le quiero dar las gracias a Watachi y a su video de Mario, que fue lo que me dio la idea para hablar de este tema. Nos vemos en la próxima, chao.